Hola a todos y bienvenidos a Tu Salud Online. En este video hablaremos sobre el diagnóstico de la diabetes mellitus y cuáles son los valores estándar que se utilizan para clasificar a una persona como diabética. Bueno, primero que todo, como vimos en el video anterior, para sospechar la presencia de diabetes mellitus debemos tener en cuenta los síntomas clásicos de presentación de la enfermedad. Síntomas que pueden estar acompañados o no de factores de riesgo que pueda tener una determinada persona para desarrollar la enfermedad. Partiendo de lo anterior, el diagnóstico de diabetes se puede establecer si se cumple cualquiera de los siguientes escenarios. Primer escenario: es aquel paciente en el que se tenga la sospecha de la enfermedad y al que se le pueda confirmar a través de una prueba de detección, aunque aparentemente se encuentre sano. Por ejemplo, en aquellos pacientes asintomáticos que durante la atención médica se evidencia que tienen varios factores de riesgo para presentar la enfermedad, como por ejemplo la obesidad, el sedentarismo o que tenga antecedentes familiares de diabetes, y se queje de síntomas que no son los más habituales pero que son sospechosos, como por ejemplo que tenga visión borrosa. El segundo escenario es cuando se presentan los síntomas clásicos de diabetes, como poliuria, polidipsia, pérdida de peso sin causa aparente y que presentan una glucosa plasmática casual de más de 200 miligramos por decilitro. Cuando hablamos de prueba de glucosa casual, nos referimos a una muestra tomada en cualquier momento del día, sin necesidad de que haya tenido o no ayuno previo. Recuerden que los síntomas que se mencionaron fueron tratados con más detalle en otro video de nuestro canal. En el tercer escenario, tenemos a aquellas personas a las que se les detecta una elevación de la glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, confirmada con una segunda muestra. Es decir, que se confirma la diabetes al tener dos muestras de días diferentes con valores alterados. Y el último escenario es cuando una persona presenta durante un examen de glucosa en ayunas un valor alterado pero no diagnóstico de diabetes mellitus. Por ejemplo, en aquellos casos donde se obtienen valores entre 100 y 125 miligramos por decilitro de glucosa en ayunas, que como vemos no son valores diagnósticos, pero que tampoco podemos afirmar que son normales. A estas personas está indicado realizar una prueba llamada prueba de tolerancia oral a la glucosa para esclarecer el diagnóstico. Y si en esta prueba se obtiene a las 2 horas de haber tomado una carga de glucosa de 75 gramos, un valor por encima de 200, se considera diagnóstico de diabetes. Hay que hacer una anotación aquí. Existe otra prueba que es de utilidad para establecer el diagnóstico de diabetes en los adultos, y es la medición de la hemoglobina glicosilada, la cual nos da un estimado del promedio de niveles de glucosa que ha presentado esa persona en los últimos 3 meses. ¿Por qué abarca todo ese tiempo? Porque la hemoglobina es una proteína de los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos viven en promedio de 90 a 120 días, o sea, aproximadamente 3 meses. Y lo que sucede es que la glucosa se pega o se adhiere a esta proteína hemoglobina, por eso se le llama hemoglobina glicosilada. Entonces, a más glucosa pegada a la hemoglobina, y por tanto se puede reflejar al medir esa hemoglobina. Cuando se obtiene un valor de 6.5% o superior, se considera diagnóstica. Sin embargo, hay que aclarar que como esta prueba depende de los niveles de hemoglobina circulante, puede verse afectada en sus resultados si el paciente presenta alguna condición o enfermedad que altere el nivel de hemoglobina. Por ejemplo, en las anemias crónicas, alteraciones estructurales de la hemoglobina como tal e incluso en la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, el médico decidirá en qué personas estaría indicada o no ordenarla. Teniendo claro lo anterior, hay que decir que existe un rango de valores en los que no se puede diagnosticar a una persona como diabética, pero que tampoco podemos considerarlos normales, y que cuando hacemos una prueba de tolerancia oral a la glucosa o hemoglobina glicosilada, estas pruebas tampoco nos confirman el diagnóstico. Estas personas son clasificadas en lo que se conoce como alteración de la glucosa en ayunas o intolerancia a la glucosa, o lo que comúnmente se conoce como prediabetes.
Entonces, para dejarlo más claro, para que se clasifiquen como prediabéticos, se deben cumplir las siguientes condiciones. Primero, que la glucosa plasmática en ayunas sea de más de 100 mg por decilitro, pero menor de 126. Segundo, que cumpliendo el punto anterior, le realicemos una prueba de tolerancia oral a la glucosa y encontremos que a las 2 horas posterior a la carga se obtenga un valor de glucosa sanguínea de más de 140, pero menor de 200. Bueno, y ahora puede que se estén preguntando, ¿esas pruebas se les realiza a todo el mundo? ¿O puedo ser yo quien tenga factores de riesgo para presentar la enfermedad? Pues la respuesta es que no se les realiza a todas las personas, solo a aquellas que tienen factores de riesgo o pertenezcan a un grupo poblacional con riesgo de desarrollar la enfermedad, ya sea por edad, antecedentes familiares o antecedentes personales de riesgo, o que presenten síntomas sospechosos, o a aquellos a los que el médico le sospeche durante la atención médica. En algunos países, de acuerdo a sus políticas públicas y a las condiciones propias de su población, pueden indicar tamizaje a todos los asintomáticos cada año o cada 3 años después de los 45 años. Ahora vamos a ver algunos de los factores de riesgo más comunes a considerar en una evaluación médica. Estas personas que presentan factores de riesgo pero que no se les diagnostica la enfermedad deben ser controladas anualmente y educarles en mejoría de hábitos y estilo de vida saludable. Como factores de riesgo tenemos que se tenga un índice de masa corporal por encima de 25. El índice de masa corporal es la relación que hay entre la talla y el peso, es decir, el máximo peso aceptado para una talla. O personas que aún teniendo un índice de masa corporal normal tengan obesidad abdominal. Otro factor de riesgo es tener familiares de primer grado con diabetes. Las personas que viven en zonas rurales, por su dificultad para acceder a los servicios de salud, se les considera población de riesgo. Mujeres que tengan antecedentes de haber presentado diabetes gestacional o que hayan tenido hijos con peso elevado al nacer, por encima de 4.000 gramos, lo que se conoce como macrosomía. Las personas con antecedentes de enfermedades cardiovasculares asociadas, ya sea enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular o enfermedad vascular periférica. Personas hipertensas que tengan condiciones asociadas como colesterol elevado. Las personas con niveles de triglicéridos elevados por encima de 150 miligramos por decilitro y niveles de colesterol de alta densidad o colesterol bueno por debajo de 35. Las personas que hayan tenido previamente exámenes de glucosa alterados. Las personas que padezcan de lo que se conoce como síndrome metabólico, que se caracteriza por hipertensión, obesidad abdominal, elevación de triglicéridos, colesterol bueno bajo y cualquier alteración en los niveles de glucosa. Estos son los factores de riesgo más frecuentes que podemos ver. Con respecto a los estudios para diabetes mellitus en los niños, se debe tener en cuenta que la obesidad infantil es una enfermedad que ha venido en aumento progresivamente y que es una condición que favorece la progresión hacia la resistencia a la insulina y la presentación de diabetes mellitus tipo 2. Por tanto, la Asociación Americana de Diabetes propone realizar exámenes de pesquisa para diabetes mellitus tipo 2 en aquellos niños que sean obesos y que tengan más de 10 años, o que tengan factores de riesgo asociados como historia familiar de diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional, entre otros. Y se recomienda hacerle seguimiento con la prueba de glucosa en ayunas con una frecuencia de cada 2 años si la misma es normal. Los criterios para diagnosticar diabetes mellitus en niños son iguales a los utilizados para los adultos. En los casos de sospecha de diabetes mellitus tipo 1, en los que el daño o alteración es un problema de autoinmunidad, se puede ayudar de otras pruebas para definir el diagnóstico. Entre esas pruebas tenemos los niveles de anticuerpos contra las células beta del páncreas o ICA, los niveles de anticuerpos contra la insulina y los niveles de anticuerpos antidescarboxilasa de ácido glutámico, el cual es el más prevalente en la diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, muchas veces no es fácil distinguir entre los dos tipos de diabetes en los niños, por causa del aumento en el número de niños que están presentando obesidad cada vez a edades más tempranas,
lo que favorece la aparición de diabetes mellitus tipo 2. Actualmente, ningún conjunto de criterios o pruebas diagnósticas puede distinguir de manera consistente la diabetes tipo 1 de la 2 en la infancia o en la adolescencia. Por lo tanto, la diferencia entre los dos tipos se basa en una combinación de la presentación clínica, los hallazgos en la historia clínica, que son respaldados con pruebas de laboratorio. Dentro de las características clínicas que pueden ser útiles para orientar el diagnóstico y la clasificación en los niños tenemos el hábito corporal. Los niños con diabetes tipo 2 por lo general son obesos, con un índice de masa corporal por encima del percentil 95 para su edad y sexo. Los niños con diabetes tipo 1 no suelen tener obesidad y tienen una historia reciente de pérdida de peso, aunque en ocasiones el 25% de ellos pueda tener sobrepeso. La edad. La diabetes tipo 2 por lo general se manifiesta después de la pubertad, casi todos por arriba de los 10 años de edad. La diabetes tipo 1 se manifiesta por lo general a una edad más temprana, con aproximadamente el 45% de los casos antes de los 10 años de edad. La resistencia a la insulina. En la diabetes tipo 2, como ya se ha explicado, predomina la resistencia a la insulina, por lo que es factible encontrar síntomas o signos de la misma. Dentro de estos, uno de los más frecuentes es la acantosis nigricans, que no es otra cosa que la coloración oscura en zonas especiales de la piel, como son la zona cervical posterior, las axilas y las ingles. También, por su relación con la obesidad, pueden presentar hipertensión arterial y problemas de colesterol y triglicéridos. Y a algunas niñas, un síndrome conocido como ovario poliquístico, relacionado con la obesidad y los niveles de ciertas hormonas aumentados. Todos estos hallazgos son menos probables en los niños con diabetes tipo 1. Con respecto a los antecedentes familiares, vemos que hasta el 10% de los pacientes con diabetes tipo 1 tienen un familiar cercano afectado. En comparación, los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un porcentaje entre el 75 al 90% de presentar un pariente cercano con diabetes mellitus. Como vemos, algunas veces no es tan fácil diagnosticar a una persona de diabetes y menos clasificarla adecuadamente, sobre todo en los niños y en los adolescentes. Pero la idea de este video es tratar de explicarles de una manera sencilla qué situaciones se pueden presentar en el momento de la sospecha de la enfermedad o en el momento de una alteración en un examen médico rutinario. Bueno amigos, eso es todo lo que queríamos comentarles el día de hoy. Espero que haya sido una información clara y de utilidad, y como siempre, si tienen alguna duda o inquietud, pueden hacerla en los comentarios o enviarlas directamente al email del canal. Si les ha gustado el contenido, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, así sabrán cuando hayamos subido nueva información. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta luego.